Y si hacemos silencio, vamos a poder empezar a escuchar cómo cruje la estantería, la estructura que sostiene el proyecto político de Javier Milei. Demasiado pronto, quizás, con solo un mes y medio de curso, empieza a quedar en evidencia la tensión potencialmente fatal entre dos factores notoriamente incompatibles. Por un lado, la naturaleza del proyecto político de Javier Milei, que es profundamente revolucionario, maximalista, fundacional. Milei, desde el primer momento, está claro y queda cada vez más en evidencia, se propone una tarea titánica, mayúscula, que es cambiar a la Argentina tal y como la conocemos. Ya hemos hablado largamente sobre las características de este cambio y no es mi intención volver a detenerme en eso, pero sí notar que se trata de un esfuerzo maximalista, que se trata de un esfuerzo absoluto, completo. Por eso es que él dice todo o nada, por eso es que él prefiere incluso mandar a su ministro a dar de baja algunos artículos antes que sentarse a negociar. Milei no negocia. Pero por otro lado, y este es el segundo factor que entra en tensión con el primero, la base de sustentación política que tiene este proyecto es escasa y es precaria. Es precaria porque sus alianzas están tejidas en función de cuestiones contingentes. Y es escasa, bueno, básicamente por la congruencia de algunos factores que hacen que Milei sea el presidente con menor apoyo político en la historia moderna de la democracia argentina. Se suma, por un lado, que tiene una fuerza política nueva, con lo cual, exceptuando a él y a su compañera de fórmula, que ya dejaron esos lugares, pero no tenía bancas en el Congreso antes de este año. Y por otro lado, la cosecha de este año fue magra porque en la primera vuelta él solamente obtuvo el 30% de los votos, muy lejos del 56% que luego lo validó en el balotaje. Y aunque a él le encanta repetir esa cita que dice que en el fragor del combate no importa la cantidad de soldados, sino las fuerzas que vienen del cielo, en el Congreso todavía importa la cantidad de soldados. Y si no tenés los votos suficientes, no importa cuántas fuerzas bajen del cielo, no vas a poder cimentar tu proyecto. Y eso se vio a las claras esta semana. Pero además, en términos territoriales también muestra esa fragilidad, no solamente en términos legislativos. No tener gobernadores propios, no tener legisladores propios, lo lleva a un terreno que a él, como dijimos recién, no le gusta, no quiere, que es el de la negociación. No importa cuántas ganas tengan de apoyarte los de Loredo de la vida, los Frigerios de la vida, no lo van a hacer gratis. Te van a pedir que te sientes a negociar, que es algo que Milei no está dispuesto a hacer. También la debilidad territorial se traduce en debilidad callejera, y la movilización del otro día dio cuenta de esto. Más allá de las bravuconadas de Macri sobre los jóvenes que iban a salir a combatir a los orcos en la calle, Milei no podría convocar una movilización como la que se vio este miércoles. No tiene forma de hacerlo, no tiene forma de salir a disputarle la calle a la oposición unida, que como se vio este miércoles puede movilizar más de 1 millón de personas en todo el país, porque no fue solamente acá en el centro porteño donde hubo una manifestación enorme, sino también en prácticamente todas las ciudades
de la Argentina, incluso en algunas que votaron mayoritariamente a Milei hace poco tiempo. Y está claro que el paro del miércoles fue un punto de quiebre. Más allá de la insólita tapa de Clarín que al día siguiente decía el paro fue, la movilización fue importante pero no cambia nada. Bueno, vaya que cambiaron varias cosas. Antes del miércoles el oficialismo tenía un dictamen dudoso y agarrado con alambre, pero un dictamen al fin. Apoyo de casi todos los gobernadores que no eran de Unión por la Patria. Había logrado un quiebre en el bloque oficialista. Y después del paro, quedó claro que no tiene los números para aprobar la ley. El Senado anunció que va a tratar el DNU. Salieron a cruzarlo y se enemistó con varios gobernadores que tendrían que ser sus aliados, Puyaro, Torres, Bertilnec. Tuvo que echar a su primer ministro. Y finalmente ayer por la noche dio de baja el capítulo fiscal de la ley. Vaya, si sirvió para algo el paro, vaya, si hubo un punto de quiebre este miércoles. El paro fue efectivo. Y en un rato quiero volver sobre esta palabra, efectivo. Pero antes, marcar algo que puede resultar evidente, que lo hemos dialogado acá otras veces, pero que queda cada vez más claro, que es que sin apoyo político, es decir, sin apoyo legislativo y sin apoyo territorial, Milei depende exclusivamente de la sustentación superestructural, de las corporaciones. Es el único apoyo que tiene Milei y el único muro de contención que lo separa de un fracaso total y absoluto. Y como ya venimos charlando desde este lugar, porque es un tema que a mí me parece que atraviesa todas las discusiones que estamos teniendo y que es el nudo que hay que desatar en esta época, y por eso insisto, y les pido disculpas si me vuelvo repetitivo, pero hoy más que nunca las corporaciones y el pueblo entran en contradicción directa y primaria. Si el apoyo de Milei son exclusivamente las corporaciones, es decir, que él no puede hacer nada ni arriesgarse a hacer nada que las enoje, que las espante, porque sabe que si se corren, él se cae, y después puede venir Villarroel, puede venir... Bueno, las corporaciones siempre tienen plan B, plan C y plan D, no es algo que las preocupe. Eso significa que cada vez va a estar más condicionado y más lejos de tomar medidas en beneficio del pueblo. Es una cosa o la otra. Esta semana se publicó un artículo muy interesante, es de un economista turco, Daron Acemoglu, que a pesar de ser economista piensa la política en tanto mecanismos de representación desde hace mucho tiempo, y escribió sobre el caso de Chile, pero en el caso de Chile yo creo que encuentro un reflejo de América Latina en general y del mundo, o por lo menos de Occidente también. Y dejó algunas anotaciones muy interesantes sobre esta oposición entre corporaciones y ciudadanía y pueblo, oposición que además quedó muy clara, lo hablamos la semana pasada en el informe de Oxfam, en la previa de Davos, que mostraba cómo la desigualdad económica se traducía en una inmensa desigualdad política, es decir, en un desequilibrio entre la capacidad de toma de decisiones políticas de las grandes corporaciones versus la capacidad de la sociedad para influir en su propia vida, en el transcurrir de su propia vida. Y escribió Acemoglu que la gente que ha experimentado las instituciones democráticas tiende a apoyarlas solo en la medida en que estas instituciones satisfagan sus expectativas en materia de desempeño económico, servicios públicos y otros resultados. Y en ese sentido, agrega, el apoyo a la democracia mengua durante crisis económicas, guerras y otros periodos de inestabilidad, y mejora
cuando la población disfruta de buenos servicios públicos, de poca desigualdad y de corrupción nula o limitada. Las enseñanzas, agrega, parecen claras. Para construir mejores democracias hay que empezar con la capacidad de las instituciones democráticas para darle a la gente lo que quiere. El primer paso debe ser mostrar que la democracia funciona. ¿Cómo? Bueno, a través de una agenda reformista que sea exitosa en la provisión de servicios a la población, que los intentos de imponer a los votantes políticas extremas de izquierda o de derecha están condenados al fracaso y pueden reducir todavía más la confianza en las instituciones democráticas. Él, para escribir esto último, se basa obviamente en el ejemplo de lo que pasó con la Constitución en Chile, donde una primera opción muy a la izquierda fue rechazada, una segunda opción muy a la derecha también fue rechazada, y en el medio pareciera que estás en el mismo lugar del que partiste, pero en realidad retrocediste, porque se dejaron pasar oportunidades y se perdió confianza en las herramientas. Y esto de Acemoglu me remitió a otra definición que ya tiene unos años, hecha por Guillermo O'Donnell, el padrino de la ciencia política, no solo en la Argentina, pero sobre todo en Argentina, que en el año 2000, cuando transitábamos una crisis muy importante política, escribió algo que probablemente sea uno de los párrafos más influyentes de la ciencia política occidental de este siglo, porque fue retomado a izquierda y a derecha muchísimas veces, aunque no del todo bien aplicado nunca. Escribía Guillermo O'Donnell que las democracias no solamente sufren muertes rápidas como un terremoto, sino que también pueden sufrir, y más insidiosamente, una muerte lenta, como una casa carcomida por las termitas. Y agrega, nuestra clase política se está portando como un caso de manual para la muerte lenta. Y esto es particularmente grave porque han quedado en pie tantos y tan poderosos reductos autoritarios. Advierto, agrega O'Donnell, una suerte de conformismo, tanto en quienes están satisfechos con esta democracia truncada, como en sus críticos, como si dieran por sentado que al menos seguiremos teniendo esta pobre democracia. Esa es una estupidez digna de María Antonieta, e ignora, y acá está la clave, que no hay punto de equilibrio para esto que tenemos. Es decir, que si la democracia no es efectiva, si no tiene efectos, si no incide de manera positiva en la vida de las personas, va a ser, o está siendo rápidamente, dejada de lado. No hay un punto de equilibrio en estas democracias formales, donde solamente uno va a votar cada 2 años y se queda tranquilo. Quizás no en semanas o no en meses, porque estos son procesos históricos, pero sí, con el correr de los años, va quedando claro que o bien la democracia brinda soluciones, o bien es dejada de lado para buscar otras alternativas, que por supuesto no van a ser más agradables. Esta semana también se dio a conocer una encuesta de Latinobarómetro, una de las consultoras más importantes que hacen estudios a nivel regional, continental, no solamente en cada país, que da cuenta de que en 13 de los países de Latinoamérica ya existe una mayoría que apoya a que un gobierno no sea democrático, o que no le importa en todo caso si un gobierno es democrático o no, en caso de que resuelva los problemas. Y que incluso en países que esa posición todavía no es mayoritaria, como la Argentina, el número ha crecido y ya se encuentra cerca de la mitad. En el caso de Brasil directamente espanta ver la cantidad de gente que apoya una proposición como esa. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con este péndulo que parece ir de izquierda a derecha y que pocas veces da las respuestas que la sociedad le pide a la política, y tiene que ver también con la inmensa desigualdad. Siempre volvemos a esto. América Latina es la región más desigual del mundo. Y por eso también es la más violenta. Ustedes saben, por ejemplo, que la tasa de homicidios, siempre les cuento que la tasa de homicidios en Argentina es más baja que en Uruguay y se sorprenden. Les voy a contar otra para que se sorprendan. La tasa de homicidios en América Latina es más alta que en África. Y esto es porque en América Latina hay mucha más desigualdad. Y es la desigualdad, no la pobreza, la que genera
violencia, o por lo menos el factor más importante en la generación de violencia. Y vuelve entonces a aparecer acá la palabra efectiva, ¿no? Los cambios que tienen que ser efectivos, la democracia que tiene que ser efectiva. Y hay un movimiento político que conocemos muy bien, que desde ese, si se quiere, esa presentación, esa tabla de intenciones, que es su himno, su marcha, su marchita, habla de una realidad efectiva. Porque el justicialismo, el peronismo entendido en tanto la consecución de la justicia social a través de la comunidad organizada, porque después peronismo se le ha dicho un montón de otras cuestiones, y no es acá cuestión de sacar el peronómetro, ni mucho menos mi intención, simplemente aclarar a qué precisamente me estoy refiriendo. Siempre supo que si no se convierten las intenciones en realidad efectiva, esas intenciones valen poco más que nada. En sus versiones más virtuosas, tanto a mitad del siglo pasado como a comienzos de este, el peronismo siempre se concentró primero en atacar los efectos y luego en explicar las causas. Y al haber atacado los efectos, cuando explicaba las causas, esa explicación entraba en la gente entendía de lo que le estaban hablando, porque no se estaba hablando de abstracciones, sino de realidad efectiva. En sus versiones más flacas, cuando se torna testimonial, cuando empieza a volverse más etéreo, el peronismo se enfoca en las causas y pierde el foco en los efectos. A ver, para que se entienda de lo que hablo. Cuando uno habla de derechos, está hablando de las causas. Cuando uno habla de servicios, está hablando de los efectos. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, es una causa. El servicio público de construir esa vivienda es el efecto. Si vos le diste a una persona esa vivienda y le explicás que se la diste porque tenía derecho a tenerla, entonces el derecho entra, permea, se comprende, se genera sentido, se genera hegemonía. Ahora, si vos te la pasás muchos años hablando del derecho a la vivienda, pero ese derecho no se efectiviza, se queda solamente en una declaración de intenciones y eso rompe el vínculo de representación. Corre lo mismo para las cloacas, para la electricidad, para el agua, para la educación, para la salud. Si uno primero da el servicio y luego enuncia el derecho por el cual ese servicio fue dado, el círculo es virtuoso. Si uno primero enuncia el derecho y luego falla a la hora de dar el servicio, se rompe la representación y se vuelve contraproducente. Esto se vuelve mucho más importante, se torna mucho más importante en esta época, en un país, en una región, en un planeta que es ideológicamente cada vez más bilingüe, que está políticamente cada vez más partido, donde muchas veces la relación causa-efecto parece rota en el discurso público, lo cual permite que un presidente como Milei se contradiga a sí mismo permanentemente sin que eso genere ninguna alarma, por ejemplo. Al estar roto ese diálogo, ese lenguaje común de causa y efecto, no importa cuánto enuncies vos un derecho, que nadie va a poder traducirlo en el sentido que vos querés. No se va a proyectar esa imagen en la mente de nadie. En cambio, el lenguaje de los efectos, el lenguaje de los servicios, es un lenguaje universal que lo entiende todo el mundo. Todo el mundo, si recibe un servicio en función de un derecho, por supuesto,
comprende qué es lo que está recibiendo. Todo el mundo que tiene un techo que antes no tenía, todo el mundo que tiene agua potable que antes no tenía, todo el mundo que recibe la capacidad de educarse o la capacidad de ser atendido en un sistema de salud de forma más efectiva que antes, entiende que su vida está un poco mejor que antes. Y a lo mejor ahí sí logra establecer el vínculo entre el efecto y la causa, entre el servicio y el derecho, entre la idea de la justicia social, que es lo que está poniendo en duda Milei en este momento, y la realidad efectiva de que la gente, solo a través de un sistema democrático virtuoso, va a vivir mejor. Volvemos a algo que hemos dicho muchas veces, pero evidentemente no las suficientes. ¿La democracia está en crisis? Sí, la democracia está en crisis. Hay dos maneras de salir de esta crisis: con menos democracia o con más democracia. Con menos democracia es lo que está intentando a los tumbos, pero está intentando Javier Milei. No hay punto de equilibrio, no existe quedarse en esta situación. La única salida de esta crisis, para quienes creen que el camino no es el que conduce Milei, es más democracia. Y eso solamente se puede alcanzar a través de mejores servicios, es decir, de una democracia que mejore la realidad efectiva, que haga que la gente viva efectivamente mejor.